24 radiólogas y radiólogos miraban, con atención de cirujano, una serie de tomografías de pulmón. Buscaban nódulos diminutos, pequeñas señales claras en un mar de grises. Tenían pocos minutos, la tarea era familiar y el ojo estaba entrenado. Y, sin embargo, en el último caso apareció algo que no debía estar ahí, la silueta de un gorila, enorme, colocada a propósito. Lo inquietante no fue que alguien se equivocara por distracción, lo inquietante fue el patrón. Cerca del 83% no vio al gorila, aunque varias miradas pasaron por el lugar exacto. Ahora piensa en esto sin drama, solo con honestidad. Si incluso un ojo profesional puede pasar por alto un gorila en medio de su campo visual, ¿qué tan fácil es pasar por alto tu propia vida mientras cumples tareas, respondes mensajes, sostienes responsabilidades, consumes contenido, te duermes, despiertas y repites? ¿Qué gorila se está paseando por tu día, tan obvio y tan decisivo, y tú lo atraviesas como si fuera aire? Vivir en automático no es pereza. A veces es justo lo contrario, es eficiencia sin dirección. Es hacer mucho, con una precisión admirable, pero sin detenerte a preguntar por qué haces lo que haces. Es como caminar por una ciudad con el mapa perfecto hacia un destino que nunca elegiste. Y lo más inquietante es que el automático se siente normal. Se siente como lo que toca. Como así funciona el mundo. Como una corriente que te lleva sin pedirte permiso, pero también sin empujarte con violencia. Solo te acostumbra. Hay una forma discreta de nihilismo que no grita nada tiene sentido. No se viste de negro ni escribe frases tristes en una libreta. Es más silenciosa, se llama costumbre. Consiste en no creer en nada con suficiente fuerza como para crear algo, pero tampoco cuestionar nada con suficiente valentía como para cambiar. Se vive. Se sobrevive. Se entretiene. Se pospone. Y, por dentro, se instala una pregunta que aparece solo cuando el ruido baja: ¿para qué? Aquí es donde dos voces antiguas, pero extrañamente actuales, pueden funcionar como despertadores filosóficos. Friedrich Nietzsche no era un predicador de buenas costumbres, era un dinamitero de costumbres heredadas. Albert Camus no era un optimista fácil, era alguien que miró el absurdo de frente y decidió no rendirse. Cada uno, a su manera, te empuja a salir del piloto automático sin convertirte en una persona solemne y oscura. Te empujan, más bien, a vivir con autoría. Nietzsche se volvió famoso por su crítica a la moral del rebaño, esa idea de que muchas reglas que obedecemos no nacen de nuestra comprensión, sino de la necesidad de encajar, de no ser señalado, de recibir aprobación. Si escuchas esa crítica sin caricatura, aparece una pregunta simple y peligrosa: ¿cuántas cosas haces porque las elegiste y cuántas porque te da miedo no pertenecer? Camus, por su parte, coloca el dedo en otra herida: el deseo humano de un sentido absoluto choca con un universo que no responde. A eso le llamó lo absurdo, no como un insulto, sino como un choque de expectativas. Y su punto no era entonces todo da igual. Su punto era más incómodo y más liberador: si no hay un sentido dado desde afuera, entonces tu lucidez importa más que tus excusas y tu manera de vivir se vuelve tu respuesta. Estas ideas no viven solo en libros, circulan, se discuten, se vuelven cotidianas cuando alguien las traduce bien. En YouTube, por ejemplo, hay explicaciones animadas sobre Nietzsche que vuelven práctica una frase que suena misteriosa, pero es muy doméstica: llegar a ser quien eres, dejar de actuar como copia y empezar a esculpir lo propio. Incluso canales como La Escuela de la Vida lo cuentan de un modo que entra fácil, sin rebajar la idea. Y también abundan ensayos sobre Camus y el mito de Sísifo que convierten una escena antigua en espejo moderno: empujar una roca, verla caer, volver a empezar y aún así elegir una postura consciente ante el ciclo. Con eso en mente, quiero proponerte 7 hábitos mentales. No son trucos para ser más productivo. Son pequeñas prácticas para que tu día deje de ser una cinta transportadora. Hábitos que se pueden hacer mientras sigues trabajando, estudiando, cuidando a quien quieres, pagando cuentas. No se trata de huir de la vida cotidiana, se trata de volverla consciente. El primer hábito es el más simple y, por eso, el más difícil: preguntar por qué 3 veces antes de aceptar una rutina. No me refiero a hacerlo con ironía ni con ansiedad. Me refiero a hacerlo como un investigador de tu propia vida. Voy a quedarme hasta tarde otra vez. ¿Por qué? Porque si no, me verán como alguien que no se esfuerza. ¿Por qué eso sería tan grave?
porque temo perder oportunidades. ¿Por qué temes perderlas? Y ahí, en la tercera capa, a menudo aparece algo real: miedo a no ser suficiente, hambre de aprobación, terror a decepcionar, necesidad de control. Mira una escena cotidiana. Suena la alarma. Tomas el teléfono. Deslizas el dedo. Noticias, mensajes, contenidos breves, una marea que entra por los ojos antes de que hayas elegido quién quieres ser hoy. Si haces el triple por qué con honestidad, quizá descubras que no es curiosidad, es anestesia. No es información, es escape. Y no hay nada malo en querer descansar, pero hay una diferencia entre descansar y huir. El automático mezcla ambas cosas y te convence de que son lo mismo. El segundo hábito es una pregunta que Nietzsche habría disfrutado por su filo: ¿esto es mío o es del rebaño? Aquí rebaño no es un insulto, es un nombre para un mecanismo. El mecanismo de obedecer sin examinar. De desear lo que se aplaude. De temer lo que se critica. Cada vez que estés por tomar una decisión, incluso pequeña, prueba este filtro. ¿Voy a comprar esto? ¿Es mío o es del rebaño? ¿Voy a aceptar esta invitación? ¿Es mío o es del rebaño? ¿Voy a callarme en esa conversación? ¿Es mío o es del rebaño? Este hábito no te convierte en una persona contraria por deporte. No se trata de llevar la contraria. Se trata de recuperar tu voluntad. Nietzsche atacaba la vida heredada, vivida solo por costumbre y miedo, porque veía ahí una renuncia silenciosa, la renuncia a crear valores propios. Y crear valores no es escribir manifiestos. Es elegir con conciencia. Es darte cuenta de que tu tiempo es tu material. Tu día es tu arcilla. Y, si no lo moldeas, alguien más lo moldea por ti. El tercer hábito es un ritual diario de escritura sobre lo que de verdad importa para ti. No necesitas inspiración. Necesitas un espacio donde tu mente deje de correr en círculos y empiece a hablar claro. Puede ser al final del día, con una luz baja, o en la mañana, con café, o en un descanso. Escribe, por pocos minutos, respuestas a preguntas concretas: ¿qué me dio energía hoy? ¿Qué me la quitó? ¿Qué evité? ¿Qué conversación postergué? ¿Qué deseo dije que era tonto? ¿Qué me estoy contando para no actuar? La escritura es como poner un vaso bajo una gotera. Al principio parece poco. Pero con días, ese vaso se llena de información íntima. Y esa información es oro, porque el automático se alimenta de confusión. Cuando tú te confundes, el automático manda. Cuando tú te entiendes, tú mandas. El cuarto hábito es realizar una acción pequeña, cada día, que te haga más autor de ti y menos reactivo. Una acción pequeña, pero deliberada. Puede ser poner un límite amable. Puede ser caminar sin auriculares por 10 minutos para escuchar tu propia cabeza. Puede ser terminar una tarea que has pospuesto, no por obligación externa, sino para recuperar confianza en ti. Puede ser aprender algo que te importa, aunque nadie lo aplauda. Puede ser decir no a una solicitud que siempre aceptas por reflejo. Este hábito tiene una conexión hermosa con Camus. Cuando él habla de rebelión frente a lo absurdo, no está hablando de gestos épicos todo el tiempo. Está hablando de una postura: vivir con lucidez, sin huir hacia promesas mágicas, y aún así afirmar la vida. Es como decir: sí, el mundo no me debe un sentido, pero yo puedo responder con presencia. Cada microacción deliberada es una forma de esa rebelión cotidiana. El quinto hábito es abrazar una incomodidad por semana, en vez de huir de todas. Una incomodidad escogida, no una tortura. El automático ama la ruta más suave, porque la ruta más suave evita el riesgo. Y el riesgo asusta porque amenaza una identidad: si me expongo, quizá descubra que no soy tan capaz. Pero mira el truco: evitar el riesgo también construye identidad. Construye la identidad de quien siempre evita. Y esa identidad, con el tiempo, se vuelve una jaula amable. Elige una incomodidad semanal que te acerque a tu vida real. Una conversación que vienes postergando. Una pregunta directa a alguien importante. Un curso que te da vergüenza empezar porque podrías sentirte principiante. Un entrenamiento físico que te confronta con tu respiración. Un día sin comprar nada para ver qué ansiedad aparece. Lo importante no es el acto, es la evidencia que te dejas a ti: puedo sostener lo incómodo sin romperme.
El sexto hábito es reducir entretenimientos que solo anestesian, sin demonizar nada. Esto es delicado, porque el entretenimiento puede ser descanso, arte, conexión, risa. No se trata de volverse asceta. Se trata de notar cuando el entretenimiento ya no te entretiene, sino que te apaga. Cuando no es disfrute, es fuga. Cuando no te abre, te cierra. Prueba algo simple, antes de entrar a cualquier espiral de contenido, pregúntate qué siento ahora mismo. Si la respuesta es cansancio, tal vez necesites descanso real. Si la respuesta es ansiedad, tal vez necesites respirar, escribir, caminar. Si la respuesta es vacío, tal vez necesites una conversación. El automático te ofrece el mismo remedio para todo, distracción. Y la distracción funciona, pero cobra intereses. Cada vez que anestesias, pospones el encuentro con lo que te guía. Imagina tu atención como una linterna. Si apuntas la linterna siempre a lo que brilla más fuerte en una pantalla, tu vida interior se queda a oscuras. Y cuando la vida interior se queda a oscuras, no desaparece. Se llena de sombras. Reducir anestesias no es moralismo, es iluminación. El séptimo hábito es revisar periódicamente una pregunta que corta la niebla como una cuchilla. Si muriera en un año, ¿seguiría viviendo así? No es una pregunta para deprimirte. Es una pregunta para ajustar el rumbo. Porque el automático vive como si hubiera tiempo infinito. Y el tiempo infinito es el mejor aliado de la postergación. Haz este ejercicio con ternura y firmeza. Imagina que te queda un año. No sabes cómo, solo sabes que es así. ¿Qué conversaciones se vuelven urgentes? ¿Qué hábitos se vuelven ridículos? ¿Qué compromisos se vuelven imposibles de justificar? ¿Qué miedos pierden poder? Y, al mismo tiempo, ¿qué cosas pequeñas se vuelven sagradas? Un desayuno sin prisa. Una tarde con alguien querido. Un proyecto que siempre quisiste empezar, aunque sea torpe. Camus no te diría que busques una garantía metafísica antes de vivir. Te diría que mires el absurdo, aceptes que el universo no va a darte un manual y aún así elijas. Y, en esa elección, aparece la figura de Sísifo. La roca es el trabajo, la rutina, el cuerpo, las obligaciones. La montaña es el mundo. La repetición parece condena hasta que se vuelve consciente. Y entonces nace una frase que no es consuelo barato, sino desafío sereno: hay que imaginar a Sísifo feliz. No porque la roca sea placentera, sino porque la lucidez le devuelve algo que el automático le roba a cualquiera, la sensación de estar viviendo, no solo cumpliendo. Ahora quiero aterrizar todo esto con una historia breve, porque los hábitos se entienden mejor cuando caminan. Alex llevaba años en modo impecable. Despertaba, trabajaba, respondía, cumplía, sonreía en reuniones, dejaba el cansancio para después, y cuando llegaba ese después ya no quedaba energía, solo pantalla. Un día, en una tarde común, escuchó una frase que parecía una broma: ¿y si lo que llamas vida es solo mantenimiento? Esa noche, sin tragedia externa, sintió vértigo. No era tristeza, era un tipo de lucidez que asusta, porque te muestra que puedes estar bien y, aún así, estar perdido. Alex no renunció a todo. No hizo un discurso dramático. Solo empezó con el triple por qué. Y descubrió que una parte de su esfuerzo venía de amor propio, pero otra parte venía de miedo a decepcionar. Después probó la pregunta del rebaño y notó que muchas metas eran prestadas, no porque alguien se las impusiera con violencia, sino porque la aprobación es seductora. Luego empezó a escribir cada día. Al principio salían frases sueltas, casi torpes. Pero con el tiempo aparecieron patrones. Apareció una verdad simple: había deseos propios enterrados bajo expectativas ajenas. Y aquí ocurrió algo curioso. Alex tenía un plan grandioso, de esos que suenan perfectos cuando se cuentan, pero que por dentro están huecos. Era un plan para impresionar, para justificar, para mostrar que todo tenía dirección. Un día lo miró con calma y se dio cuenta de que ese plan era otra forma de automático, solo que maquillada. Entonces hizo algo mucho más real: eligió una acción pequeña, concreta, con sentido íntimo, y la repitió. No se sintió heroico. Se sintió presente. Y esa presencia, sin fuegos artificiales, empezó a ordenar el resto. Lo interesante es que el automático no se rompe con una gran revelación. Se rompe con pequeñas decisiones sostenidas.
Por eso el cuarto hábito es tan importante. Alex eligió una microacción diaria, decir no a una tarea que no era su responsabilidad, sin culpa teatral. La primera vez tembló. La segunda vez fue más fácil. La tercera vez, algo cambió, empezó a confiar en su propia voz. El quinto hábito trajo la primera victoria emocional. Alex escogió una incomodidad semanal y la convirtió en un juego serio. Una semana, llamar a alguien para pedir perdón; otra semana, pedir ayuda en un tema que siempre fingía dominar; otra semana, ir a un lugar solo, sin esconderse detrás del teléfono. Cada incomodidad era una roca pequeña y cada semana era una montaña. Pero la montaña ya no era una condena, era entrenamiento de presencia. Con el sexto hábito, el cambio fue silencioso. No dejó de disfrutar cosas ligeras. Solo dejó de usar lo ligero como anestesia automática. Reemplazó 10 minutos de deslizamiento sin rumbo por 10 minutos de caminar. Reemplazó una hora de contenido repetido por una conversación corta. No porque fuera mejor persona, sino porque empezó a notar una diferencia corporal, menos tensión en el pecho, menos sensación de estar corriendo tarde a una vida que nunca empezaba. Y con el séptimo hábito pasó lo más extraño, apareció alegría. Sí, alegría. La pregunta del año no trajo desesperación, trajo claridad. Alex vio que algunas cosas que parecían enormes eran, en realidad, ruido. Y vio que algunas cosas pequeñas eran, en realidad, núcleo. Esa claridad no resolvió cada problema, pero cambió la relación con esas dificultades. Y cuando cambia la relación, cambia la vida. Aquí conviene mirar el mapa completo. Nietzsche y Camus no coinciden en todo, pero juntos forman una pinza. Uno te sacude la obediencia automática y te reta a crear valores. El otro te quita la ilusión de un sentido regalado y te enseña a vivir con lucidez dentro de lo incierto. Si juntas esas dos fuerzas, aparece una postura rara y poderosa, humildad ante el universo y responsabilidad ante tu día. Quizá te esté rondando una objeción sensata: todo esto suena bien, pero yo tengo responsabilidades. Y es verdad. La filosofía no te paga las cuentas. Pero sí puede cambiar la forma en que pagas las cuentas. Puede cambiar la forma en que habitas tu día. Puede convertir un día repetido en un día elegido. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, con el tiempo se vuelve una identidad. Porque vivir en automático no significa que tu vida sea mala. Significa que tu vida no te pertenece del todo. Y cuando algo no te pertenece del todo, también te roba algo cada día, te roba presencia. Te roba la capacidad de decir esto sí y esto no con convicción. Te roba el gusto de sentir que estás aquí, no solo funcionando. Vuelve por un momento a la imagen del gorila. No como curiosidad científica, sino como espejo. La ceguera por falta de atención no es estupidez, es una consecuencia de estar concentrado en una tarea. El problema no es concentrarte. El problema es pasar años concentrado en tareas que no responden a ninguna pregunta profunda. El problema es contar pases y perder de vista el juego. Si hoy te llevaras una sola cosa, que sea esto: la vida consciente no empieza cuando todo se arregla. Empieza cuando tú te detienes un instante, miras lo que haces y te atreves a preguntarte por qué. Ahí nace el primer milímetro de autoría. Ahí, sin ruido, se rompe un hilo del automático. Y si alguna vez sientes que estás solo en esta tensión, recuerda algo sencillo: esa incomodidad que aparece cuando despiertas es una señal de salud. Es tu mente diciendo: hay algo aquí que importa. No la tapes de inmediato. Escúchala. Escríbela. Pruébala en una microacción. Llévala a una incomodidad semanal. Ajusta tu linterna. Vuelve a hacer la pregunta del año. Y mira, con calma, que empieza a cambiar. Tal vez el cierre de todo esto sea una pregunta que te acompañe como un amuleto, no como una amenaza. ¿Qué gorila está caminando ahora mismo por tu día? ¿Y qué pasaría si, por primera vez en mucho tiempo, lo miraras de frente? Y si te nace seguir pensando en voz alta, me gustaría leerte en los comentarios: ¿cuál de estos hábitos te dio más resistencia? A veces la resistencia señala exactamente el lugar donde está tu libertad.